Hola, buenas noches. Hola, hoy tenemos una charla muy interesante con el caricaturista colombiano Matador. Vamos a esperar a que se conecte la gente y esperar a que entre también Matador en directo. Hola, bienvenido, Bray Mortis. ¿Se oye bien? ¿Todo perfecto? Sí, se ve súper. Bienvenido. Vamos a esperar a que se conecte la gente. Está apenas empezando a entrar. Hola, María Nogueiro desde Portugal. Bienvenida. A ver, esperemos a que entre Matador y que entre más gente en directo. Hoy vamos a hablar con el caricaturista colombiano Matador, Julio César González, creo que es el apellido. Alejandro Angarita, puede ser, bienvenido. Liliana Caterín, bienvenida. JW Imports, bienvenido desde Colombia. Ah, si me dicen también las ciudades de donde escriben, pues la vamos a ir leyendo. AVD 023, bienvenido. Preguntas. Sí. También pueden formular preguntas a nuestro invitado. Vamos a ver si se conecta Matador desde Colombia, que ha accedido a una de estas charlas que hacemos los martes y los viernes, como les venía contando en la charla pasada. Ahora las hago los martes y los viernes. Davidcito09 me ha enviado una solicitud de entrar al chat, pero vamos a esperar a que se conecte Matador, que me dijo que iba a estar muy puntual, pero no lo veo. Jorge Restrepo, bienvenido, Máster, también desde Colombia. Muchas gracias por estar ahí. Cata Castro, bienvenida. JW Import, de nuevo, bienvenido. Otro entrevistado que has tenido la oportunidad de ver. Me dice aquí Turcios que puedo decir que, míralo, ahí está, Matador, el Ah, tiempo se ha unido. Vamos a esperar a ver si manda. Hola, Matador, mándame la solicitud de hacer el video. Te debe salir ahí. Dale colaborar en este directo. Hola, Lope Humor de España, siempre en línea. Muchas gracias por estar ahí. A ver, si no, a ver si lo puedo hacer yo desde aquí. Invitamos a Matador. A ver si así le das OK y puedes entrar así en directo. Perfecto. Sí, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? ¿Bien o ¿Cómo no? ¿Cómo estás? va? Sí, ¿sí me ves? Bien. Sí, te oigo y te veo perfectamente. Qué alegría volver a verte. ¿Cómo estás? ¿Qué más mujer? ¿Bien o no? ¿Qué ha hecho? Muy Pues lo mismo contento que de volver, todo el mundo. Tú qué, trabajando como loco, ¿no? como un loco. Y don Turcios, ¿cómo va? Por aquí está, él es mi ayudante de cabecera, él es el que me dice las preguntas, los nombres, todo eso. Muy bien, también te manda recuerdos. Ah, eso está muy bien. Muchas Bueno, si gracias por quieres, invitarme. dime. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, muchas gracias a ti por aceptar. Yo le quiero contar a la gente que se está conectando que Matador, siendo la superestrella que es de las personas más sencillas que puedas conocer y a todas las invitaciones que yo le he hecho siempre me ha dicho que sí. Y aparte con muy buen gusto, muy buen agrado, mucha colaboración, o sea que te quiero dar las gracias por haber aceptado esta invitación, Matador. Eres un genio y eres además una persona muy chévere para tratar como amigo. Muchas gracias. No, puedo decir lo mismo de vos y no, admirándola por su trabajo, por todo lo que ha hecho, por esa Magola, la chica de las piernas peludas que me encanta. Y no, la felicito. Hombre, viniendo de ti, muchísimas gracias, porque mira que de los invitados que he tenido, que han pasado por aquí, como Boligán, como Antonio Antunes, gente de mucho prestigio internacional, muchos de ellos me han dicho, ¿cuándo vas a entrevistar a Matador? Porque a pesar de que tú ni participas mucho en concursos que yo sepa, ni has viajado a eventos, mucha gente te conoce
y conocen tu trayectoria y saben lo guerrero que eres y estaban súper interesados en conocer tu historia y que nos cuentes un poco de tu vida, sobre todo. Ah, bueno, no, mija, hágale. Pregunte nomás. También le quiero decir a la gente que se está conectando que pueden enviar sus preguntas, las iremos sacando poco a poco en la medida que vayan encajando en esta, yo digo charla, no es una entrevista, sino una charla con un amigo que se dedica también a la caricatura. Bueno, yo sé que a ti siempre te preguntan en todas las entrevistas cómo fueron tus inicios. Estuve escuchando algunas y viendo algunas que hay por ahí colgadas en las redes y ya más o menos entiendo cómo empezaste, pero como sabes, te están viendo desde Portugal, desde España, desde México, Ecuador, Perú, veo muchísima gente conectada que nos están enviando también las ciudades desde de donde son, y me gustaría que nos contaras cómo decides hacerte caricaturista y si era desde pequeñito que tenías esa idea. Pues Nani, pues te cuento que mis padres, mi papá y mi mamá eran zapateros. Cuando yo estaba chiquito, pues no era como hoy en día que los chinos tienen, los niños tienen con qué jugar y tienen muchas diversiones. En esa época, una de las diversiones era jugar en la calle, o jugar fútbol, o jugar canicas, o jugar juegos con los amigos en la calle. Descubrí el placer por el dibujo y yo dibujaba en ese momento en los retazos de cuero que le sobraban a mi papá de los zapatos. Entonces hacía muñecos y hacía personajes, los recortaba y con ellos jugaba. Entonces yo creo que era una forma de divertirme que me gustaba mucho. Luego yo creo que como todos los caricaturistas o compañeros, pasamos por el colegio, dibujamos las figuras de poder como los papás, como los profesores, como los compañeros. Y yo creo que el placer por el dibujo nunca lo abandonó a uno. Y es un lujo y es un agrado ganarme la vida a través de hacer mamarrachos, o hacer Claro, monos, o monero, como le dicen en en España. México, y en México, sí. Por ahí te mandaba alguien saludos desde Cuba, luego si me lo pasas, no alcancé a leer el nombre, pero sé que hay gente conectada también desde Cuba, Fidel desde Castro. Argentina. Espero que no sea Fidel. Sí, no, Oye, puede ser Fidel. una cosa que a mí me impacta mucho cuando veo tu trabajo es saber que eres como el dios del Olimpo de la caricatura en Colombia. Tu cosa que haces y que publicas, ya sea en cualquiera de las redes más importantes, como ahora, pues, por ejemplo, Twitter o Instagram, es un bombazo absoluto. ¿Tú pensaste alguna vez, bueno, seguro que no pensaste que iba a ser por medio de las redes sociales porque en ese momento ni existían, pero tú pensaste alguna vez llegar a tener semejante éxito dibujando monachos, como dices tú? Pues Nani, no, yo nunca lo pensé, porque y ahora que tengo reconocimiento, pues un pequeño reconocimiento, a mí me parece que uno a ese tipo de cosas no le debe prestar mucha atención, porque eso le empieza a elevar los pies del suelo, en los pies de la tierra. No, a mí me parece que la fama y el reconocimiento son muy bonitos, pero lo que realmente me hace feliz a mí es publicar caricaturas. Pues yo no tengo pretensiones diferentes a las que tenía cuando era niño, que era dibujar, que era divertirme dibujando. A mí me encanta, pues yo no lo tomo como un trabajo. Para mí eso es un juego. Y si usted ve un niño, o todos los niños en kinder, usted les pregunta cuántos dibujan y todos dibujan. Entonces yo creo que el dibujar nos hace, pues en mi caso me hace muy feliz. Entonces la fama y el Sí, reconocimiento y ese tipo de cosas están bien, pero no hay que creérselo mucho. Es como el ego, hay que dejarlo por allá. sí. Eso yo sé, me consta que es así, que tú no, realmente no comes cuento, como decimos en Colombia, y sigues siendo una persona normal, tranquila, que hace chistes, o que está serio, como le dé la gana,
y eso es de admirar porque hay mucha gente que cambia muchísimo y se cree que ya tiene el ombligo más arriba que todo el resto de la gente y se vuelve intratable y eso es horrible porque también se vuelven un poco los dueños de la verdad y a mí me consta que a ti eso no te ha pasado. Incluso analizando desde mi punto de vista muy personal tu trabajo, yo pienso que tú bases en la búsqueda del chiste, ¿verdad? Te interesa más hacer reír, sacarle punta, como decimos en Colombia, a las cosas tan terribles que nos pasan a diario y incluso hacer chistes que sean, ¿cómo se diría? Que no son ni trascendentales, ni que hagan reflexionar, sino simplemente que arranquen la carcajada. ¿Esa es tu meta con cada uno de los dibujos que haces? Yo creería que el humor acerca mucho el mensaje. Entonces, cuando alguien en la calle, y eso se lo escuchaba a Fontana Rosa, cuando alguien en la calle se le acerca a uno y le dice, es que me cagué de la risa con su caricatura, a mí me parece que en ese momento el trabajo de uno está hecho. Hay caricaturistas que tienen unos mensajes muy profundos, pero como yo tengo esa limitante, vamos, a mí el chiste me gusta es porque acerca el mensaje de la realidad que uno da a través del humor. Muy parecido a lo que pasa con hitos como el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho trasciende, lo pueden entender los niños, lo pueden entender personas de diferentes, el médico, porque tiene un humor que es muy universal. A mí me parece que el humor acerca mucho a las personas, independientemente del tema que se trate. Pueden ser temas supremamente terribles, pero usted lo puede tratar con sentido del humor y yo creo que eso llega. Incluso puede tener cierta ternura. Se me fue ahí un poquito la conexión al final. ¿Tú me escuchas bien ahora? Sí, ¿no? Sí, sí, la escucho súper. Bueno, lo que decía era Eh, que el humor lo acerca mucho a uno en cuanto al mensaje. sí. Yo no sé si tú te acuerdas, pero nosotros nos conocimos en una feria del libro hace por allá unos 22, 23 años. Lo que pasa Sí, que sí me yo ese acuerdo. mismo año viajé para España, tú estabas comenzando, yo no sé si en ese momento tú habías ido a Bogotá a abrirte camino, a empezar, porque yo no recuerdo que antes de eso publicaras en El Tiempo, que es uno de los diarios más importantes de Colombia, y yo quiero saber, yo vengo para España y claro, me pierdo del mapa de mucha gente, de su trayectoria, de su carrera, pero luego vuelven a aparecer, como fue tu caso. Yo quiero saber si hubo algunos hitos importantes en tu carrera que fueron los que te lanzaron al estrellato. Por ejemplo, voy a comentar uno que sé que has dicho en otras entrevistas, que fue, por ejemplo, la eutanasia de tu padre, pero ya ahí ya tú eras un personaje público muy importante. Antes de eso, ¿cómo empezaste tú como a ganar ese reconocimiento? ¿Empezaste a publicar en El Tiempo? ¿Eso fue un momento importante o antes de eso pasó algo? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que el quiebre de mi carrera está en el 2004. Yo creo que por ahí nosotros nos conocimos más o menos 2004, 2000 y pedazo. Yo publicaba en el periódico El Diario Lotún en Pereira, una ciudad pequeña en Colombia, y le envié a través de mi hermano Diego, le envié unas caricaturas a Daniel Samper Pisano. Y Daniel Samper Pisano se las envía a los entonces directores del periódico El Tiempo y desde el 2004 empiezo yo a trabajar con ellos. El hecho de dar el salto a un periódico, al periódico más grande del país, obviamente le abre a uno unas puertas muy grandes. Sí. Y yo empecé publicando semanalmente una caricatura, dos, tres, y a medida que fui creciendo en producción, yo creo que se fueron abriendo más puertas. Ya publiqué en otras revistas, pero realmente las dos personas más importantes en ese momento para llegar al tiempo fue mi hermano Diego y mi maestro Daniel Samper Pizano. Sí, Daniel Samper también es una persona súper cariñosa, carismática. Hace mucho rato que yo perdí el contacto con él, pero yo sé que, por ejemplo, si me lo vuelvo a encontrar, él me va a saludar como si fuera de la familia. Es súper querido, le mando un beso enorme desde aquí. Si tú lo ves, por favor, me lo saludas.
y le dices que me vuelva a contactar porque perdí su contacto. Él cambiaba de correo cada cierto tiempo y chao, nos perdimos del mapa. Otra cosa que me llama muchísimo la atención, Matador, es que, por ejemplo, a pesar de la diferencia horaria que tenemos, aquí en España son 7 horas más, cuando yo me despierto y entro en Instagram, muchas veces por la mañana, a eso más o menos de las 10 de la mañana aquí, que viene siendo como las 3 de la mañana en Colombia, una cosa así, a veces tú ya tienes las viñetas publicadas en Instagram y veo que las publicas muy temprano para una hora española. Entonces yo quiero saber a qué horas dibujas o a qué hora duermes, porque con esa forma de producir dibujos es impresionante. Nani, yo tengo una ventaja y yo creo que yo se la saqué a mi papá. Yo madrugo mucho, incluso 4 o 5 de la mañana, y empiezo a leer porque es una hora en la cual no hay teléfono, nadie lo molesta. Entonces uno está concentrado leyendo las noticias de lo que pasa en el mundo. Entonces, en ese momento publico mis caricaturas, tipo 5:30. ¿Qué ha pasado en esta pandemia? Sumamos, antes hacía 3 caricaturas diarias, ahora en la pandemia hago 4, y he notado que Colombia tiene la ventaja de producir muchos temas, en su mayoría horribles, terribles, pero aquí, como decía Daniel Samper Pisano, todo es grave, pero nada es serio. Entonces, yo creo que, y es un consejo que le doy a los chicos que están viendo esta entrevista, esta charla, que el que le encanta dibujar, dibuja todo el día y no se cansa, y siempre está en función como ve, mira, este tipo tan feo, qué bueno hacer una caricatura, cosas chistosas, ¿sí me entiendes? Yo creo que esto se lleva como en el corazón, será. Sí, yo veo que tú disfrutas muchísimo con cada una de las viñetas que haces, de las caricaturas que haces, porque realmente da mucha risa ver cómo, por ejemplo, el detalle de las Crocs de Uribe se volvió prácticamente un símbolo, o cuando hiciste también el tema de la cabeza de marrano, de cerdo, que mucha gente no va a entender lo que estoy contando, pero es que caricatura que Matador saca, caricatura que se vuelve símbolo, sobre todo cuando es así, tan burlesca, que es el humor puro, consigues hacer de eso un emblema. Entonces, es admirable. No es fácil, yo que llevo en la caricatura también muchos años, no es fácil llegarle al público y conectar de esa manera. Creo que tienes un conocimiento de tu público y del pueblo colombiano excepcional, y eso juega muy a favor. Cuando yo he tenido la oportunidad de hablar contigo en directo, pues hablas como cualquier persona normal de la calle, y eso también lo transmites en tus tiras y en tus viñetas en los diarios. Yo ponía en la descripción para invitar a esta charla la máquina de hacer caricaturas, porque yo creo que muy pocos de los que estamos en este oficio conseguimos, como tú, hacer 3 y 4 caricaturas buenas en el mismo día, porque tú las subes y inmediatamente son de 20,000 likes para arriba. ¿También te insultan mucho, te critican mucho, o todo es color de rosa como parece? Dani, la red social que me encanta más y es el fiel reflejo del país es Twitter. Usted en Twitter, yo por la mañana hago el ensayo y digo, buenos días amigos. Entonces, que va, hijo de puta, te vamos a matar, un montón de cosas, pero eso es Colombia. De pronto hay gente en otras latitudes que están viendo de pronto esto y dice, uy, qué país de locos. Y esto realmente, Colombia es un país de locos. Entonces, yo creo que ese es el papel del caricaturista, tratar de contar la verdad de lo que pasa en el país a través de una viñeta y que la gente se sienta identificado o no. Sumamos, mira, hace 2 días los médicos o un médico me colocó una tutela por una caricatura del COVID-19. Entonces, hay gente, una caricatura, el caricaturista tiene que pisarle los callos a alguien. Entonces, claro, todos los días me putean y me mandan a decir cosas, pero bueno, ese es el rol que hay que seguir. A diferencia, pues, de amenazas de muerte, que ya la cosa es diferente.
Sí, ese es un tema que es un poco complicado. La gente que nos está viendo desde otros países a lo mejor no saben que tú eres un caricaturista que va con escolta. Yo tuve la oportunidad de vivir esa sensación en una camioneta blindada y con dos hombres ahí de a tu lado. Ahora que estás en cuarentena y en confinamiento, ¿sigues todavía con escolta en tu casa? Sí, sí, claro, claro. Claro, Pero te porque está, Colombia es un país violento y aquí lo pueden matar por cualquier cosa. pero te sentirás menos amenazada o al contrario, al haber menos gente en la calle, da también un poco más de terror. ¿Cómo manejas tú eso? Yo viviría con mucha ansiedad. ¿Tú cómo logras manejar eso bien? No, lo bueno de la pandemia es que usted se coloca una gorra y el tapabocas y nadie lo reconoce. Eso es lo mejor. Uno puede salir a la calle, puede ir a la tienda y... Pero de todas maneras hay que guardar precauciones en ciertos momentos. Esas amenazas que fueron hace más o menos unos 4 años, ¿verdad? 3 años, las fuertes, 3 años, sí. eh, ¿te han seguido sucediendo o eso ya quedó, digamos, la amenaza formal y firme que fue en ese momento, se ha vuelto a repetir y por eso sigues con escoltas? Hay no han parado, ¿sí me entiende? En las redes Ah, sociales tienen eso, seguimientos y ese tipo de vainas. Pero la Fiscalía de Colombia tiene todos los casos que han sucedido. Entonces, de todas maneras, en un país como Colombia tan violento, expresar una opinión y una opinión política es complicado. sí. Pero tú lo haces, tú eres, como le decía yo también a Bacteria, otro de los caricaturistas así más abanderados de Colombia, que tuve la oportunidad de hablar con él hace poco. Yo le Sí, yo decía vi que él era muy valiente. Tú también eres muy valiente porque a pesar de todo lo que ha pasado, de que una temporada te retiraste de las redes, de que tuviste la amenaza, de que la gente te trató súper mal por el tema de la eutanasia de tu padre, tú sigues adelante y sigues dándole duro a todo el mundo. No hay un momento en el que tú te sientas frente a la hoja y dices, voy a dudar un poquito, no hago esto, o simplemente todo lo que te va llegando lo vas sacando. yo creo que hay que ser como Duque, sin mente. Eso hay que lanzarse y hay que dibujar. Y yo hay veces digo, uy, si esta gente del tiempo saca esto, son unos berracos. Y al otro día sale publicado. Porque las nuevas generaciones han encontrado un mundo más abierto, en el sentido de que uno se puede burlar de más cosas. Hace 40 o 50 años usted no se podía burlar en Colombia de la iglesia. Habían cosas que no se podían tocar, el aborto, las mujeres. Hoy en día, ¡juas! Hoy en día, ¿qué pasa? Que de pronto estamos ante la dictadura de las minorías. Entonces a una minoría no le gustó una caricatura y ¡juas! Una tutela, o le mandan a decir cosas. Pero yo creo Amenazas. que, sí, yo creo que hay que seguir haciéndolo. De todas maneras, Colombia necesita que le cuenten qué va pasando. Y ese es Claro. el papel de los caricaturistas políticos, que aquí en Colombia somos A mí, muchos y muy sí. buenos. Eso es una pregunta que quería hacerte y es, ¿tú crees que en Colombia hay tantos caricaturistas? Porque es uno de los países donde más caricaturistas somos con respecto al número de habitantes. ¿Tú crees que eso se debe justamente a lo absurdo que es nuestro país? ¿Es una forma como de desahogarse uno? Bueno, como es un país con tantas carencias, es un país tropical, es una banana república, donde aquí pasa de todo y no pasa nada. Un país violento desde antes de su independencia. Entonces, la caricatura y el dibujo es una forma de protestar ante todo eso que pasa. Entonces, yo creo que en muchos países no hay tantos caricaturistas políticos como los hay en Colombia. Además, porque el tema político en Colombia es muy importante. Aquí en las casas se habla de política, se pelean por políticos, contratan, le hacen campaña a políticos, entonces aquí el tema político es muy álgido. Sí, así es, sí. Y otra cosa,
uno de los temas que más ha salido en estas charlas es el tema justamente de que debido a las redes sociales y a esa especie de corrección política que se está poniendo de moda, se ha planteado el tema de que el humor tiene límites. ¿Tú crees que el humor tiene límites? Bueno, yo tengo un límite a la hora de dibujar. Uh-huh. Y es que yo no dibujo la vida privada de los personajes públicos. Entonces, si el personaje público tiene una inclinación sexual X o le gusta estar con su familia en tal lugar, eso no me importa. Y yo jamás haría una caricatura de eso. Ya cuando el personaje público hace de su vida privada, ya sea por un escándalo o ya sea porque él lo da a conocer, ya da papaya, como decimos en Colombia, entonces ahí sí lo machaco. Pero el humor no debe tener límite, nos podemos burlar de Dios, de las mujeres, de los enanos, de los trans, de los políticos, de los futbolistas, del Papa, de todo mundo. Es que el humor es una catarsis y es una válvula de escape a nuestra realidad que es tan absurda. Es más, las personas que no tienen sentido del humor viven en un infierno porque no pueden escapar de esa seriedad, de esa imagen que han construido. No, yo creo que de todas maneras todos nos vamos a morir, todos somos frágiles en muchos momentos. Y tenemos que reírnos. A mí me parece que somos los únicos animales, los únicos mamíferos que tenemos la posibilidad de modificar nuestras conductas y reírnos de esas modificaciones. Es muy cierto, sí. Había una frase que he escuchado mucho en estos días y es, es que no lo puedo decir muy bien, por eso lo estaba leyendo. Marcatizar. Macartizar. Macartizar. Marcartizar. Eso es. Más o menos todos los que nos están viendo saben lo que significa, pero ¿tú crees que para Colombia sería más apropiado utilizar la palabra uribizar? Yo creo, bueno, macartizar básicamente era como el hecho de estigmatizar a alguien por un color político. En este sentido era, en la Guerra Fría, macartizar era estigmatizar a la gente. En España le dicen los rojos, al comunismo. Entonces se utilizaba ese tipo de lenguaje. Entonces, macartizar obviamente es estigmatizar a alguien. Yo creo que los uribistas están macartizando a todo el que piense diferente. Entonces veíamos ayer a José Félix Laforí estigmatizando con mentiras en un país donde están matando a los jóvenes, a unos jóvenes de Samaniego, diciéndoles Juventud FARC. Ese término lo acuñaron de Álvaro Uribe Vélez, que es un personaje nefasto, que le ha hecho mucho daño al país, pero que tiene un montón de borregos y de seguidores. Entonces yo creo que el uribismo y Álvaro Uribe Vélez le han hecho mucho daño al país porque estigmatizan al otro. Y en regiones apartadas de la capital, el solo hecho de que le digan a alguien que es de las FARC lo matan, lo pican, le comochan la cabeza. Este país es que la gente que nos está viendo de afuera dirá, uy, qué lindo país. No, aquí pasan cosas terribles y eso lo tiene que saber el mundo. Sí, para no asustar mucho a nuestros oyentes de esta hora y para ponerlos un poco en contexto, en estos últimos días ha habido una serie de matanzas y el país está enfrascado en una especie no, pero quiero decir que el país está más pendiente de saber si eso se debe llamar masacres o asesinatos colectivos que en buscar quién fue la persona o cómo se están sucediendo esos hechos. Yo creo que en realidad a veces nos pasamos de bobos en Colombia, ¿no? Nos dejamos engañar muy fácil. Es que la cuestión con Colombia es que somos un país lleno de gente ignorante por una falta de educación tremenda, educación sentimental, es un pueblo que no lee,
Entonces es muy fácil de manipular. Entonces estamos llenos de gente que no tiene una concepción política, sino como trata a los políticos de una manera religiosa. Entonces ven al contrario, hace 80 años se mataban a machete en la calle. Si alguien llevaba un trapo rojo, un trapo azul, se mataban a machete. Hoy en día de estigmatizar a alguien, de matarlo, es colocándole un calificativo. Lo mismo pasa en España, no, es comunista, el rojo, no sé. Entonces, en un país tan peligroso como Colombia, eso es colocarle una lápida en el pecho. Y además tenemos a Iván Duque, que Iván Duque es una persona timorata, es una persona que realmente no sé cómo llegó a ser presidente de un país. Es un tipo con una falta de capacidades de gobierno. Pero ahí está. Entonces sale con la estupidez, con los eufemismos, como una masacre es una masacre y un asesinato colectivo es una manera diferente. Pasó lo mismo con los falsos positivos. El falso positivo no es un falso positivo, sino que es un crimen de Estado, es una masacre estatal. Entonces, los periodistas y los caricaturistas no podemos caer en esa estupidez de los eufemismos del gobierno. ¿Quieres contarnos un poco así a grandes rasgos lo que significa un falso positivo en Colombia? Bueno, para nuestro público hispanoparlante, un falso positivo, ¿qué era? El gobierno, los militares, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, tenían que llenar unas cuotas de subversivos dados de baja. Entonces, ¿ellos qué hacían? Iban a poblaciones como Soacha, reclutaban chicos, les ofrecían trabajo en otras sedes, luego los llevaban a una zona apartada, los vestían de guerrilleros y los masacraban a sangre fría, los mataban, le colocaban los fusiles, muchas veces eran tan estúpidos que le colocaban las botas al revés, le colocaban, supongamos si el muerto era zurdo, le colocaban el rifle en la mano derecha. Entonces es una forma terrible. Hasta ahora van más o menos 4.000 casos demostrados ante la JEP de falsos positivos, de jóvenes masacrados. Eso es un genocidio. Eso debería ser tratado por la Corte Penal Internacional, porque eso no tiene presentación. Pero estos políticos no hacen nada, entonces todo el mundo está callado con eso. Pero es terrible, es un genocidio. Y los militares o la gente que se encargaba de presentar a aquellos jóvenes como si fueran guerrilleros dados de baja, o sea, enemigos de la patria, prácticamente les ponían ese letrero. Además recibían premios, recibían dinero, recibían viajes, recibían ascensos, medallas, etcétera. Claro, es una máquina terrible de exterminio para mostrar resultados. Es más, se hizo común que en el ejército uno de sus generales pedía baldados de sangre. Él no le interesaba si era guerrillero o no, le interesaba era el muerto, le interesaba colocarle ropas de guerrillero y pasarlo como guerrillero. Y ese tipo de crímenes apenas se están viendo en la JEP. Pero las cabezas grandes eso ocurrió en el gobierno de Álvaro Uribe, las cabezas grandes del ejército no han caído. Pues y lo más duro en Colombia es el nivel de impunidad tan terrible. Estaba leyendo hoy, justamente hace poco saltó la noticia en El Espectador, que es el diario con el que yo colaboro en Colombia, que Francia Márquez acaba de lanzarse como candidata presidencial. ¿Tú qué opinas acerca de los próximos candidatos que veremos que van a salir? Porque ya también se han visto que están proclamando a todos los delfines y a las mismas familias de siempre, que ya quieren poner a sus hijitos ahí, incluso los hijos de
de Uribe, que supuestamente no hace parte de esas mismas familias, pero que sí lo hace. ¿Tú piensas que la solución está en que ahora votemos bien, por fin votemos bien, que haya un tercer candidato como Francia Márquez o el que sea? ¿Crees que Francia Márquez tiene posibilidades que vamos a entender? ¿O yo lo veo desde fuera con otra perspectiva y no entiendo que el país está mucho más dividido de lo que yo alcanzo a ver? La cuestión es con Colombia, es que como Colombia es un país tan corrupto, o las elecciones se compran con votos, como lo que pasó con Duque, con votos del narcotráfico, con gente como el Ñeñe Hernández. ¿Cómo es posible que en la posesión de Iván Duque estuviera uno de los invitados, fuese el piloto del cartel de Así lo vi. Sinaloa? Entonces, como estamos en un estado corrupto, como en un estado donde se pueden comprar las elecciones, donde se pueden torcer en la registraduría, entonces personas como Francia Márquez, mujer negra, las posibilidades que tiene un país de estos es nula, es nula. ¿Qué he visto yo que me llena de esperanza? Los jóvenes. Los jóvenes, y gracias a las redes sociales, tienen un espectro amplio de lo que ha ocurrido, de lo que ha pasado en los últimos 20 años. Y pueden, si ellos no salen a votar, si ellos no salen a ejercer su derecho al voto, a hacer veeduría de que no nos vaya, de que no se vayan a robar las elecciones, entonces esto nada cambia. Yo veo que sale lo mismo. En esta semana salió Fajardo, un tipo que juega es de comodín. Él llega y está ahí es para estorbar para que gane la derecha. Es no más. ¿Ah? Nunca va a ser presidente. Está Gustavo Petro, que obviamente divide, pero tiene un amplio arraigo popular en la gente. Entonces la gente cimenta sus esperanzas en Gustavo Petro. Yo creo que es el que, el que está más perfilado para el 2022, pero los poderes económicos en Colombia ponen presidentes. Entonces, es difícil porque las elecciones se las roban, en el mismo día de las elecciones se las roban. Y eso ha pasado. Pero ¿tú crees que Además, nosotros como caricaturistas, perdona, sigue? además el dinero del narcotráfico está disparado en Colombia. Disparado es disparado y el gordo, el regordete Iván Duque le echa la culpa a Santos. El gordo no ha hecho nada, el gordo no hace sino engordar, salir en un programa de televisión todos los días diciendo que nos lavemos la mano y que usemos las mascarillas, y el tipo es un inepto, no hace absolutamente nada de nada, porque es el títere de Uribe. Sí, está clarísimo. Lo demostró el día que salió a defenderlo públicamente, que hizo el ridículo internacional más grande que yo he visto por un presidente, que es salir a defender y a decir que es creyente, como si fuera un dios. Es Ajá, increíble que un presidente... no, yo creo que es un soquete de marca mayor. Nos lo vendieron como un tipo joven y realmente, siendo un tipo joven, ha retrocedido al país 25 años atrás. Pues el tipo no tiene un plan de gobierno, salió con una huevonada que era la economía naranja, que nadie sabe qué es. Exacto. A sus propios votantes los dejó abandonados en la pandemia, porque ha sido un michigato, ha sido muy tacaño con las inversiones para reabrir la economía. Entonces es un completo desastre. Y sobre todo una cosa que también he visto yo, que la maquinaria que tienen montada como de lavado cerebral, de desprestigio, de decir esto es lo bueno, esto es lo malo, las cosas que nombran como por ejemplo el castrochavismo y meten terror a la gente, la tienen muy bien montada. Por ejemplo, a mí últimamente me insultan en el diario El Heraldo de Barranquilla, que por cierto quería mandarle un saludo a C. Cheverrín, que lee La Magola todos los días, me dice, y me mandan como insulto, me dicen izquierdosa, cuando eso debería haber una libertad de pensamiento y un respeto, que es lo que ellos piden también, pero nunca lo piensan para el otro. Siempre es que respeten las ideas uribistas, pero nunca el otro lado.
Y Claro, todo es lo una hacen forma. desde la maquinaria de las redes sociales incluso. No, es que realmente lo que hace el uribismo es una campaña de miedo. ¿Cómo ganaron las elecciones? Que nos íbamos a volver castrochavistas, que le iban a quitar los apartamentos a la clase media, que le iban a quitar las pensiones a los viejitos. Y como estamos en un país tan tremendamente ignorante, la gente con ese miedo va y sale y vota. También compraron votos, no, hicieron triquiñuelas mafiosas para quedarse con el poder. ¿Tú piensas que nosotros como caricaturistas, bueno, sobre todo tú que tienes ese poder tan grande en las redes o el mismo Bacteria, podremos hacer un poquito de conciencia y lograríamos cambiar algo del voto a favor, por ejemplo, de Francia Márquez, si fuera el caso, para que la gente vote diferente o a la gente en Colombia definitivamente la mueve, como sabemos todos, un tamal o el dinero que le dan en mano? ¿Eso es lo que realmente mueve a la gente? Bueno, aquí lo que mueve la gente es el billete, el día que le compran el voto, porque aquí es la corrupción es del mal pobre hasta el presidente de la República. Como decía el doctor Sanín, en montos diferentes. Yo creo, pero de todas maneras el trabajo de nosotros es crear un poco de conciencia, en ampliar, decir, esta es la historia de Colombia, esto es lo que está pasando, la solución podría ser esta, pero eso uno llega hasta ahí, ya los miedos de las personas, la manipulación mediática, eso ya es otra vaina. Pero entonces también yo, por lo menos es lo que intento muchas veces con mis tiras cómicas y mis viñetas, es un poco hacer conciencia, como dices tú, también desde el núcleo, desde la familia, desde la persona, diciendo, esto también es doble moral, todos estamos dentro de la corrupción cuando hacemos movidas que no tenemos que hacer y cuando permitimos que se compren cosas, como por ejemplo en este caso el voto. Eso también somos parte del problema, desde que tenemos la capacidad de votar o desde cuando estamos inculcando incluso miedo a otros, nosotros también somos parte de esa corrupción. Claro, estar por fuera del sistema es muy difícil, pero uno como caricaturista y como comunicador tiene que mostrar la verdad. Yo creo que nosotros, el compromiso que tenemos con nuestros lectores es la verdad, a través de una caricatura, a través de un escrito en un periódico, una columna de opinión. La verdad. Hay un montón de portales mentirosos, pero realmente la gente no es boba y la gente valora a la gente que le dice la verdad, con las palabras que son exactas. Y a eso hay que apostarle. Sí, con respecto a decir o no la verdad, teníamos por aquí, a ver, perdona. Ah, bueno, ¿quién formula esta pregunta? No sé, es que hay tantísima gente conectada a Matador que no alcanzamos a leer, tenemos que ir un poco cribando a la gente que está ahí, te mandan saludos desde Canadá, desde Perú, desde Barranquilla, como te dije, desde Cartagena, Pasto. Bueno, es increíble la cantidad de gente que está conectada. Imagino que la gran mayoría colombianos en el exterior. Un saludo para todos. Yo también soy una colombiana en el exterior y sé lo difícil que es. La pregunta era, ¿qué opina del ingreso de los carteles de México en el país? Pregunta difícil. No, ¿qué opino? El narcotráfico se convirtió en multinacionales del crimen. Entonces, ya, como pasó no con nosotros en los 80 que exportábamos droga, Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela, Carlos Leder, exportábamos narcos. El tema se volvió ya una vaina multinacional, una transnacional del crimen, como llaman. Entonces, los mexicanos están aquí hace aproximadamente 10 años, pero uno no ve que los capturen o que haya un bombardeo y que cayeron 5 mexicanos, ¿no? Ellos están aquí porque nosotros le producimos la coca a ellos y ellos la llevan. Y es una vaina terrible en un país tan pobre como Colombia. Entonces, el reflejo de nosotros es México. Nosotros nos podemos convertir en México en menos de lo que canta un gallo. Si no se legaliza la droga, es que eso tiene que pasar por la legalización.
porque Colombia es el país que coloca a los muertos, el país que coloca todas las tragedias. Los gringos van y se meten su pericazo y ya, empolva su nariz y listo. Lo que les preocupa a los presidentes gringos es que su plata no se vaya de ahí. Pero el tema del narcotráfico es de una doble moral tremenda. Sí. Me pregunta Turcios, que preguntabas tú por él, tiene una pregunta, dice, tú que tienes una opinión política tan clara y que has ya toreado en tantas plazas, ¿te gustaría lanzarte a la política en Colombia? ¿Es lo que viene para Matador más adelante? Pero Nani, bueno, yo cuando estaba chiquito, mi sueño era ser caricaturista, no ser político. Yo creo que jamás lo haría, porque políticos hay muchos, pero caricaturistas hay muy pocos. Yo no creo, pues en este momento, pero sí, yo me pongo a ver a un huevón como Duque, que llegó a la presidencia. Yo digo, si ese huevón llegó allá, yo también puedo llegar. Es que eso es un tremendo, pero bueno, yo creería que no. Se pierde un poquito la conexión. Vamos a ver si podemos Listo. escuchar. Parece que nos están interfiriendo porque justo cuando estabas hablando se cortaba la conexión. Si quieres volver, por favor, y repetir porque no te Bueno, escuchamos. primero que todo saludar a la gente del ejército que puede estar viendo esta conexión. Un saludo a todos ellos. No, lo que yo digo básicamente es que la política es como una gran montaña de mierda, pero una gran montaña. Y usted va vestido de blanco. Por muy blanco que usted sea, usted se unta de algo. Porque realmente aquí el problema es la corrupción y es que la justicia es inoperante para muchas cosas. Pero meterse en política yo creo que no lo haría. Pues digo, Esto va a quedar grabado. no, esto queda grabado, no, y si van a votar por mí, voten, qué bueno. Pues al menos Claro. yo Bueno, creería en el fondo que sería 1000 veces mejor que Duque. Que Duque no, Duque es un soquete. yo votaría por ti. Ya tienes un voto por lo menos. Un voto. Dos, dice Turcios. Entonces, Hay una pregunta. tenga los 50.000 de su voto, tenga. El tamal, el tamal. Tenga el tamal, medio de guaro. Mira, hay una pregunta muy dura y que incluso yo también me la he formulado, pero creo tener la respuesta, a ver si coincido contigo. Échela. Decía Saguzate, ¿puede ser? Pregunta, ¿por qué estás en Semana TV y por qué con Vicky Dávila si es todo lo contrario a tu opinión? Por eso mismo, porque hay que controvertir, ¿sí me entiende? Y además es un programa que obviamente de todos los panelistas, 4 tienen una inclinación a la derecha y estamos Lucho Garzón y yo que no digo a la izquierda, pero sí con serias convicciones de que el camino de la derecha ha sido nefasto. Entonces, así nos llaman castrochavistas y ese tipo de cosas, pero es ahí donde hay que dar el Izquierdoso. debate. Sí, mamerto, hijo de puta y todo eso. Pero es ahí donde hay que dar el debate. No, yo me agarro con ellos y nos agarramos las mechas, pero algo que me parece bonito del programa es que nosotros debatimos ahí y eso se queda ahí. Y llegamos a unos acuerdos o no llegamos, pero la idea es que en un debate usted pueda sostener con ideas. Usted se puede alzar la voz y se puede emberracar y puede decir, pero qué bueno que los colombianos aprendieran a debatir de esa forma, en escuchar al otro. Pero ya cuando la gente se calienta en sus ánimos, quieren es matar al otro, al rival. Y eso no debe ser. Yo creo que esa es la enseñanza de ese programa. Obviamente no sé cómo no me han echado en este mes, pero bueno. Pero me Sí, la sí, pasa. porque he visto que le has dado duro a Vicky Dávila y eso está muy bien, porque hay cosas que no se pueden callar. Por ejemplo, esa entrevista de Uribe preso fue de verdad Sí, no, tremenda. eso fue un public reportaje. Y yo a Vicky y a la otra periodista le hice una caricatura el otro día y bueno, nada, de todas maneras somos colegas,
y de todas maneras uno tiene una posición y ella la de ella y uno le mama gallo y bueno, a través del humor uno sienta su posición. Pero Vicky Dávila no te dijo nada por las caricaturas. Hay una vaina con Vicky y yo con Vicky conmigo tenemos una relación bacana. Así, pues, no comparto muchas de sus ideas, pero como persona y como mujer y todo eso, es chévere. Ya obviamente en el plano político sí tenemos diferencias abismales, pero nunca he peleado con un amigo ni con nadie por defender a un puto político. Yo sí no tengo eso. Y obviamente la caricatura es contrapoder, lo mismo que el periodismo, y lo que hace uno es confrontarlos, que no tragar entero de las huevonadas que le dicen a uno. Sí, muy cierto, estoy completamente de acuerdo contigo. Siempre te van a etiquetar y te van a decir lo que tengan que decirte, incluso insultos absurdos como izquierdoso, lesbiana, no sé qué, solamente Sí, por ofender, porque últimamente se está viendo eso. Bueno, últimamente no, ya llevan un buen tiempo que el único argumento es la ofensa, y eso habla de que realmente no tienen argumentos. Mira, te voy a leer algunos saludos. Hay muchos caricaturistas que tú conocerás y otros que se conectan desde otras ciudades y otros países, como Carrie de Perú, de Fabelson desde Argentina, Valeria Gómez, Javier Arias desde Bogotá, Guayco Caricatura, no sé si lo conoces, es un caricaturista sí, Aguaico, colombiano. sí, Omi Caricatura también, que siempre está pendiente de estas también. transmisiones. Refugio Altamira desde los Montes de María en Chalán, Sucre. Qué Gente bien. desde todos los sitios, de los sitios más inimaginables te están saludando. Quería retomar el tema de una caricatura que hiciste acerca de las mujeres, porque cuando hiciste esa caricatura que fue muy comentada y que a mí me hizo reír mucho en realidad, a mí me escribió muchísima gente diciéndome, pero si vio su amigo lo que hizo, si vio no sé qué, no le va a decir nada, pero regáñelo, pero el único insulto que a mí se me ocurrió, que incluso te lo mandé a ti primero antes de publicarlo, y que tú me contestaste, se les atiende de a uno, Sí, fue sí, ponerte que era tan simplista y tan obvia que te habías vuelto uribista. exacto, sí. Bueno, lo que hablamos ahorita, Nani, estamos ante la tiranía de las minorías. Supongamos, cuando usted saca una caricatura en este mundo de redes sociales, en este mundo de gente de cristal, entonces habrá alguien que se ofenda. Yo me acuerdo que antes en los chistes se podían hacer, en la calle, en los amigos, utilizaban chistes de todo índole y nadie se emberracaba. Hoy en día, sí, entonces la gente se enoja, entonces ahí están los veganos, los movimientos LGTB, las negritudes, y si usted hace una caricatura, entonces en berraca. Lo que no caigo yo es de pronto en tener una posición flexible. Mi posición es una. A Uh-huh. nosotros nos rige la libertad de prensa, la libertad de opinión. La caricatura va a ofender a alguien. Entonces, Uh-huh. le mandan a uno tutelas y es para tratarlo de callar. Pero no, cuando yo veo lo que es corrección política, yo, antes al contrario, con más duro les doy. Más a Además las era un chiste, cosas. es un chiste pendejísimo, pero bueno, de todas maneras hay que afrontarlo y hay que salir adelante y hay que defender la caricatura como tal. Porque Sí. si usted se arrodilla, ya nadie va a poder hacer un chiste de nada. Y vamos a vivir en un mundo totalmente terrible y sin humor. Sí, para la Vamos a gente que vivir, no, vamos a vivir en el oscurantismo. Es que hay otra forma de oscurantismo y es el exceso de luz. Estamos llenos de información, pero estamos llevando la hoguera digital a la gente por lo que piensa. muy cierto. Sí. Y aparte con el problema gravísimo de que la gente
tira la piedra y esconde la mano, porque están detrás de un seudónimo, de una pantalla. Entonces van, se descargan contigo, te dejan a ti pensando en mil cosas y ellos están felices y ni se sabe quién es. Y si hacen mucho daño, insultan, a lo mejor amenazan, y a veces uno ni sabe si esa amenaza es en serio o no, y llenan de terrorismo las redes, que eso es terrible. No sé si tú sabes que en Yahoo España ya quitaron los comentarios por lo mismo, porque era increíble, toda la gente en sus casas confinadas y todo el mundo escribiendo barbaridades. Entonces, prácticamente eso nos va a traer otro tipo de censura, Ajá. que es como si fuera un círculo vicioso. El que opina, opina mal, entonces se le censura, censurar es malo, y ahí estamos en esa rueda de madera todo el tiempo que no sabemos muy bien cuál sería el camino correcto para poder todo el mundo opinar sin tener problemas. Yo creo, Nani, que el camino correcto es no desfallecer y no dar el brazo a torcer cuando alguien quiera, cuando alguien se sienta ofendido por una caricatura. Si es una caricatura mentirosa, infame, injuriosa, sí, pero si es un chiste, si es algo que salió de su mente y puede opinar, así a la gente no le guste, es su opinión. A mí me insultan todos los días, desde que abro el Twitter, y todas mis redes sociales me insultan, pero yo no he bloqueado a nadie, porque yo entiendo, si alguien me dice, Matador, usted es un hijo de puta, o usted es un maricón, yo digo, listo, tiene razón, hermano, y dejo las cosas ahí, y yo no me engancho con nadie. Es más, yo ya no le contesto a nadie que tenga menos de 100.000 seguidores. No se enganchen con eso. A mí me putean todo el día y mandan unas cosas terribles con mi familia, con ese. No, yo los dejo pasar. Que si me dicen, usted es un huevón, bueno, soy un huevón y listo, ya. Pues yo no me engancho, es que, no, ese es el problema, no nos enganchemos. Para la gente que me insulta, hay veces, y es tanto el volumen de insultos y de mensajes bonitos también, son tantos que no tengo tiempo de leerlos. Realmente no me queda. Entonces, si alguien me mete un madrazo, ni me voy a dar cuenta porque no lo leo, porque no tengo tiempo. Perfecto. Además, yo tengo hijos, te puedo ver otras cosas, pues no, la red social es una partecita de mi vida, pero no es mi vida. Uh-huh. Sí. Mira, Jen Villacie pregunta, que además encaja muy bien con lo que estamos hablando ahora mismo. ¿Te has arrepentido de alguna de tus caricaturas? No, porque eso sería caer en censura previa. Lo que sí tiene que hacer uno es pensar muy bien qué va a dibujar, leer con antelación lo que va a dibujar, bocetear lo que va a dibujar y ver que la caricatura tiene un componente de verdad. Los uribistas tienen una figura, debe ser un muchacho, debe ser alguien que le pagan, que coge mis caricaturas, las tergiversa y las publica. Es muy triste que en 10 millones de seguidores no tengan un solo caricaturista. Además no lo pueden entender, que no pueden defender lo indefendible. Entonces una caricatura defendiendo a Uribe, pues no tiene chiste. Claro, sí, sí. Pero esa persona, ¿tú sabes que existe o son varios? Como... Nani, no sé. Yo sé que tienen un trabajo muy arduo porque escoger mis caricaturas, modificarlas. Alguien le tiene que pagar. Yo me imagino que debe ser el uribismo. José Manuel, que no me pone la ciudad, me pregunta, ¿le tienes miedo a la muerte con todo esto que está sucediendo o cómo lo afrontas? ¿Cómo afrontas ese momento de miedo? Más que la muerte, esa es la forma de morir. Yo creo que en un país como estos, me estaba acordando de Jaime Garzón, siempre me acuerdo de Jaime Garzón. Sí. Hace 2 años. Sí, total. Pero solamente por el hecho de pensar diferente. Cuando mataron a Jaime Garzón, la gente no decía, uy, mataron a alguien chistoso, sino mataron a alguien que decía la verdad. Decir la verdad en Colombia es un deporte de alto riesgo.
No, yo creo que no trato de pensar en eso. No es que no me dé miedo. Mi papá cuando le iban a aplicar la eutanasia, él tenía una frase que repetía mucho y es, a mí me daría miedo tener miedo. No, hay que hacerle, hay que seguir adelante y hay que, y bueno, si